Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento. ¿Cómo están? ¿Ya somos todos? ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? ¿Aló? Se escucha bien. Se escucha bien, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Bueno, eh, pues bueno, como bien vieron en la invitación, estamos ahorita reunidos justamente para ver 4 puntos. Estos 4 puntos va a ser primeramente la presentación de nuestro conferencista, en este caso la licenciada Yolanda Fuentes. Les voy a hablar un poquito de su experiencia. Por favor, licenciada Yolanda, si me equivoco en algo, ahí me hace la aclaración. Ella es, perdón, ella es licenciada en Derecho y desde el inicio de su carrera profesional ha buscado y abogado que se respeten los derechos de todos los miembros de la familia, sobre todo la niñez. Por esa razón es que se suma al proyecto que tenemos con otro cumpleaños sin ti, justamente porque es lo que queremos, es lo que reza en esta organización. Entonces, pues justamente viene a compartirnos un poquito más de sus vivencias en los juzgados y fuera de ellos. Dentro de lo que es su currículum, tiene Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México, fue jueza primera de la instancia en materia de lo familiar, estuvo también en el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, fue jueza de primera instancia en materia civil, mediador, facilitador particular de conflictos, certificada por la TSJ de Coahuila y por la SEP. Es autora del libro Consejos Básicos de Bolsillo, El Divorcio. Ha elaborado para el gobierno de Coahuila y de Quintana Roo, ha contribuido con ellos y actualmente es abogado senior y conferencista. ¿Es correcto, licenciada? Sí, efectivamente, así es. Perfecto, pues bueno, dejemos en manos de la licenciada Edna todo el expertise que ella tiene. Nos vamos a ir por partes, como ya les comenté. Por favor, necesito que si no van a exponer un caso, se muten para que escuchemos puntualmente a la LIC. Y posteriormente al final, en el periodo de cierre, vamos a dar espacio para preguntas y respuestas. Por lo pronto, hasta aquí, y por favor los demás, hagamos el favor de mutearnos y prestar atención a la licenciada. Adelante, por favor. Muy bien, pues buenas noches. Yo soy la licenciada Yolanda Fuentes y la verdad tengo muchísimo gusto de poder estar con ustedes esta noche, que me den la oportunidad a la organización Otro Cumpleaños Sin Ti de poder participar. Vengo a participar desde mi punto de vista como ex jueza civil y familiar, como mediador de conflictos, pero también como mamá, que he criado a mis hijos sola, o bueno, los crié porque ya son adultos. Y la gran diferencia entre ustedes y yo es que ustedes tienen el interés de buscar a sus hijos, de convivir con ellos, de ver que estén bien, lo que en mi caso mi exmarido no. Entonces yo creo que todas estas personas que tienen el interés de estar cerca de sus hijos merecen la oportunidad de hacerlo, sobre todo porque un factor súper importante para el sano desarrollo de los menores es la convivencia con ambos padres. Y no lo digo yo, lo dice la ley familiar, la ley civil, los tratados internacionales, la ley de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto no es precisamente una conferencia porque yo quiero acercarme a ustedes desde un punto de vista muy práctico. En este librito que mencionaba el licenciado, se llama Consejos Básicos de Bolsillo, el Divorcio, porque yo hablo desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista humano. Y es lo que quiero hacer ahorita. He estado leyendo los comentarios que ustedes hacen, ya sea en la página, ya sea en el WhatsApp. Entonces yo de ahí saqué algunos puntos como para tratar de esclarecer algunas dudas que ustedes pudieran tener al respecto, y al final con todo gusto estaremos escuchando las dudas que pudieran quedar pendientes, que seguramente van a ser muchas. Bueno, el punto número 1 que yo quiero tocar es
El juez es parcial. Al juez lo compraron. Mi contraparte, llámese papá o mamá de mi menor hijo, es su compadre, tiene amigos dentro del Poder Judicial. Entonces, el juez tiene un trato preferencial con mi contrario y por lo tanto a mí me obstaculiza las convivencias con mi menor o con mis menores. Es muy fácil poder lanzar este tipo de acusaciones desde mi desesperación como padre de familia o madre que no puedo ver a mi menor. Porque siento que cada audiencia que no se lleva a cabo, que cada vez que voy al centro de visitas y convivencias, o no sé cómo se llama en tu estado, no puedo ver al menor y yo creo que el juez o que ahí hay mano negra. Si tú sabes eso, si tú lo puedes comprobar, ¿qué es lo que puedes hacer? Le puedes decir al juez, ¿sabes qué? Quiero que te excuses de conocer este asunto, pero no porque te cae gordo o no porque tú creas que él tiene o ella alguna injerencia, sino porque tú puedes probar esa parcialidad que tiene para con tu contrario. Si tú no lo puedes probar, entonces no hagas acusaciones en vano. Yo te invito que cuando en un video o cuando en una publicación tú pongas que el juez es parcial, que el juez está metiendo ahí la nariz, como se dice, tengas elementos para poder probar esa situación. Porque acuérdate que las redes sociales es una espada de dos filos. Todo lo que tú dices se queda grabado y puede ser en tu perjuicio o puede ser en tu beneficio. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al juez que se excuse. En las leyes, en algunos estados como en Coahuila hay una ley de la familia, en Nuevo León no. Entonces, por ejemplo, en Coahuila nos vamos a la ley de la familia, nos vamos al Código Procesal Civil y vemos cuál es el Código Civil y nos vamos a ver cuáles son las situaciones por las que el juez debe de excusarse de conocer, porque es pariente de una de las partes, porque ha tenido tratos con alguna de las partes de cualquier forma. Entonces, si tú puedes probar eso, pídele que se excuse. Y si aún así el juez mantiene su competencia, dice, no me excuso porque no hay ninguna razón suficiente y bastante para eso, y tú consideras que tienes la razón, entonces pides su recusación. Son elementos legales que tú tienes en tus manos. Muy probablemente al estarme escuchando dices, me está hablando en inglés, pero tú tienes un abogado y tu abogado tiene la obligación de explicarte cada uno de los conceptos, de explicarte cada uno de los escritos que va a presentar. Y aunque tengas un abogado particular o un abogado de oficio, no le dejes todo en sus manos. Si es un abogado de oficio, suponiendo que tenga 100 asuntos a su cargo, tú eres un número de esos 100. Eres el número 50, el número 1, el número 30. Entonces, el defensor de oficio, y perdón, ahora sí voy a hablar como lo pienso y como lo he visto, realmente le pagan lo mismo si atiende los 30 o los 50 asuntos o si atiende 4. Entonces, tú tienes que estar ahí al pendiente de cómo va avanzando, qué es lo que está haciendo, decirle tus dudas. Es que no tiene tiempo porque atiende a muchos más. Lo siento mucho, es servidor público y tiene que tener tiempo ya sea con cita o no sé de qué manera lo manejan en tu tribunal para que te atienda, te explique y tú también le puedas hacer llegar tus dudas. Ahora, si es un abogado particular, con mayor razón, aunque tú lo hayas autorizado como tu abogado patrono para que él pueda firmar las promociones por ti, eso no significa que él no va a poner a tu consideración lo que él está haciendo. Si tú de repente sientes que tus audiencias no se están llevando a cabo, que se están suspendiendo y suspendiendo, perdón, que ya tienes, por ahí estaba leyendo, tengo 2 años, tengo 3 años, tengo 5 años, que no puedo ver a mi hijo o a mi hija, esto por algunas situaciones, todos los casos son particulares, son diferentes, pero es bien importante que tú, como parte interesada, no hay otra persona más interesada que el asunto se resuelva que tú. Entonces tienes que ponerle ahora así como dicen, marca personal, a tu abogado o al defensor de oficio. Y vuelvo al primer asunto. Si ustedes tienen en sus manos los elementos bastantes y suficientes, pídanle que se excuse y si no, hay que recusar. Ahora,
que el juez, tú puedes comprobar que el juez, no obstante que tiene una relación con el contrario, porque son parientes, porque han tenido algún tipo de relación laboral, económica, tienen negocios juntos, le renta una casa, lo que tú quieras, y el juez no se excusa, entonces tú puedes irte a un juicio de responsabilidad en contra del servidor público. Tenemos como jueces, como autoridad encima de nosotros al Consejo de la Judicatura. Entonces, un video que tú subas en las redes y que acuses al juez que es parcial no sirve de nada. Lo que tú puedes hacer es actuar legalmente. Excusa, recusación, ¿no? Entonces, un juicio de responsabilidad. Lo acusas ante el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura es el que va a resolver. ¿Qué es lo que va a pasar con ese juez? ¿Lo van a castigar? ¿Lo van a cesar? O a lo mejor te van a castigar a ti por haber implementado una demanda infundada. Entonces, por eso lo tienes que pensar muy bien, porque sí hay un castigo, una multa, una sanción para todo aquel que promueve un juicio de responsabilidad en contra de un servidor público y no procede. Bueno, ahora, vámonos a las medidas cautelares. Es que el juez no me deja ver a mi hijo y que yo me lo lleve. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a una averiguación, porque la señora dijo que soy borracho, porque la señora dijo que yo mujer tengo varios, el señor dijo que tengo varios novios, o porque meto al novio a mi casa, o porque el señor o la señora dijeron lo que tú quieras. Entonces el juez dictó una medida cautelar. ¿Sabes qué? No puedes ver al niño, no te lo puedes llevar a tu casa, no te lo puedes llevar al parque, tú vas a ver al niño no sé cómo se llama en tu ciudad, pero en el Centro de Evaluación Psicosocial, así se llama aquí en Torreón, o en México hace muchos años se llamaba La Casita, pero ya no, ahora también es un centro de convivencia. Entonces, visitas supervisadas. Ok, pero si tú consideras que esto no está fundado y motivado, no es un capricho del juez, o sea, no puede venir el señor o la señora a decir, ¿sabes qué? Como es borracho o como ella tiene muchos hombres o lo que tú quieras pensar, mi hijo corre peligro. Ella tiene que acreditar esa situación. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares no son a capricho de las partes, sino tienen que estar debidamente fundadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que acreditar la necesidad de esa medida. Si tú le estás pidiendo al juez que haga tal o cual, tú tienes que acreditar, no solamente hacer manifestaciones. Ahora, lógicamente, si el contrario está sujeto a una averiguación por homicidio, está sujeto a una averiguación, inclusive por sustracción de menor, porque ya se lo haya querido llevar antes, es muy lógico que el juez no te va a dejar que convivas con él donde tú quieras. Inclusive si el juez considera que el menor corre peligro para convivir contigo, no te lo va a prestar. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del juzgador. Aunque el juzgador no esté presente en las visitas, él ordena y se acatan sus mandamientos. Entonces, es muy importante que tú, que me estás escuchando, desmenuces tu asunto y veas por qué el juez no te está prestando a tu menor. Y si tú crees que eso es injusto, todo se litiga en juzgados. A ver, lo que pasa es que la señora me denunció, pero nunca ratificó la denuncia, pero el juicio penal no se ha llevado. Entonces, no hay un motivo bastante suficiente para que el juez te niegue las convivencias con tu menor. Ah, es que fue al DIF y presentó una denuncia por maltrato, pero nunca la siguió, pero no hay una sentencia, pero todavía no hay estudios, etcétera. Todo eso lo puedes alegar al juez. No te quedes callado. Graba tus videos a efecto de que tu menor pueda verlos y pueda ver cuánto lo amas y pueda ver que vas a las visitas. Pero en tus videos evita poner, es que tu mamá no te trajo, es que tu papá ya van varias veces que no sé, que te trae todo sucio y todo desgreñado, o es que tu mamá te trajo rasguñado. Ese tipo de cosas no se ponen en los videos. Ahorita lo vamos a manejar más adelante porque estás alienando a tu menor. Pero a ver, vamos a regresarnos al segundo punto, donde hablábamos de las medidas cautelares. Retomamos, las medidas cautelares tenemos que acreditar la necesidad de esa medida.
Y si tú consideras que no está debidamente acreditada esa medida que solicitó tu contrario, hay recursos. Te puedes ir a la apelación, te puedes ir al amparo, pero no te quedes con lo que el juez dice, porque en muchas ocasiones el juez lo dice, bueno, es un buen pretexto eso de las cargas de trabajo, ¿verdad? Es que hay muchísimo trabajo y entonces no lo leí bien y así lo firmé. Bueno, pues si esa fue la desafortunada situación, hay recursos. O es que sabes que sí lo leí bien y yo considero que efectivamente la medida es procedente, pero tú que me escuchas consideras que no, porque esa medida no está debidamente fundada y motivada. ¿Qué es eso? Que no tiene los artículos de la ley que van a respaldar esa resolución, que tampoco tienen los motivos que el juez tomó en cuenta para tomar esa resolución. Entonces se infringe la Constitución, porque la Constitución dice que todas las resoluciones de autoridad deben estar debidamente fundadas y motivadas. Y si esa medida que te dictaron no cuenta con esos requisitos, te puedes ir a la apelación o al amparo. Ahora, hablábamos de esto, de las medidas cautelares y de las visitas supervisadas. En muchas ocasiones los padres o las madres no acuden a las visitas supervisadas porque lo sienten como una ofensa o porque sienten que con eso ellos están como diciendo que sí a todo lo que se les está imputando. Yo te digo, padre o madre de familia que me escuchas, ve a las visitas supervisadas porque lo que tú quieres es convivir con tu menor. Si vas a convivir con tu menor en alguna institución que el tribunal determine, es mejor eso que nada. El abandono es una emoción, un sentimiento, una raíz que muchos jóvenes están presentando en la actualidad. ¿Por qué? Porque de niños se sintieron eso. Si tú no vas a las visitas, tu menor va a sentir que no te importa. Y luego todavía súmale lo que le va a decir la mamá o el papá, custodio, ¿ya ves? No le importas, por eso no vino. ¿Ya ves? No te quiere, por eso no vino. Entonces, por favor, medita muy bien cuáles son tus acciones. ¿Tú quieres ver a tus menores? Míralos. Si es a través de visitas supervisadas, no importa. El chiste es que los veas y convivas con ellos. A ver, ok. Leí por ahí a alguien también que decía, lo que pasa es que yo ya vine 2, 3, 5 veces a las visitas y convivencias en el centro que determina el tribunal, pero la señora no trae a la niña, la señora no trae al niño, pero ya esta es la tercera, pero ya esta es la cuarta que no lo trae. Y estás grabando un video para decir que no lo trae. Muy bien, pero el video realmente no sirve para los efectos que tú estás buscando. Se toma lista al momento del día de la visita, a la hora de la visita. Si la señora o el señor no está llevando a tu menor, ¿qué puedes hacer? En tu juicio, presenta una promoción y dile al juez lo que está pasando. ¿Sabes qué, juez? La señora o el señor no ha traído al menor por una, por dos, por tres veces de manera injustificada. Inclusive, dijo la señora que el menor está enfermo, lo tiene que justificar. Inclusive dijo que tenía una actividad académica, lo tiene que justificar. O sea, aquí no estamos a lo que diga uno o diga el otro, sino a lo que prueben, a lo que se pruebe. Entonces, si la señora no está llevando a tu niño o a tu niña o el señor, hácelo saber al juez a través de un escrito, pídele a tu abogado que te ayude y que se solicite la lista de asistencia al lugar de convivencias. ¿Para qué? Para que tú puedas acreditar que efectivamente la señora no ha llevado al menor y solicita alguna medida de apremio. ¿Cuáles son estas? Multa, doble multa. Bueno, a veces es apercibimiento primero, luego multa, doble multa, arresto, y el arresto va consecutivamente, 3 horas, 6 horas, 12 horas, hasta 36 horas. Ahora, estas medidas de apremio no tienen que ser aplicadas en ese orden. Depende de la complejidad del caso, de la gravedad del caso, es si el juez lo va a percibir para que cumpla o de plano se va a ir a la multa. Yo tuve un caso donde tuvimos que llevar a la señora a la cárcel 2 veces porque no quería soltar al menor para las convivencias. Entonces, hay ocasiones en que nos aferramos a que decimos, no, ahora no lo vas a ver y ahora no lo vas a ver. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues le solicitamos al juez
que se aplique una medida y no para que se haga lo que yo quiero, sino para que se cumpla la determinación del juez. El juez dijo, visitas y convivencias tal día, a tal hora, en tal lugar, en tales circunstancias, y cualquiera de las partes no cumple, entonces tienes que hacérselo saber al juez. Ahora, la persona que lo tiene que llevar no lo lleva. Ok, una medida de apremio. Pero también la persona que tiene que acudir a convivir con el menor no va. También es una medida de apremio, porque lo mismo incumple la persona que no lo lleva como la persona que no va por el menor o que no convive con el menor. Recordemos que aquí no son los derechos del señor y de la señora, aquí son los derechos del menor. Y cuando el menor deja de convivir con papá o con mamá, se está vulnerando un derecho de él. Por lo tanto, tenemos que hacérselo del conocimiento del juez. La Constitución dice que los jueces tienen la obligación de cuidar que se cumplan y de hacer cumplir los derechos humanos, preponderantemente lo de los menores e incapaces. Entonces, si el juez está viendo que el menor está yendo a las convivencias y el papá y la mamá no está yendo, o el juez está viendo que la señora o el señor custodio no está llevando al menor a las convivencias, el menor está sufriendo en sus emociones, porque el menor va con toda la ilusión de ver a su papá o a su mamá y no lo va a ver. Entonces, el juez es lo que va a preponderar, no precisamente que tú no fuiste o que la señora no lo llevó, sino que estás afectando el interés superior del menor. Y por lo tanto, el juez, ante esa obligación constitucional, tiene que actuar en consecuencia. Entonces, igual, te va a imponer una medida de apremio, pero no se hace de oficio. ¿Por qué? Porque si no, el juez se convertiría en parte. Al momento de decir, no fuiste, te voy a multar. No lo llevaste, te voy a multar. No, tú se lo tienes que hacer del conocimiento al juez. Entonces, decir, a ver, juez, la señora no vino, múltala. Pues el juez va a decir, sí la multo, o la percibo, o le aplico una multa más alta. El juez va a determinar cuál es la medida y va a decir cuál es la razón por la que está aplicando esa medida. Entonces, estamos hablando, terminando, vamos a contestar las preguntas, por favor. Gracias. Entonces, es bien importante que hagas un trabajo conjunto con tu abogado. No se lo dejes todo a él o a ella. Ahí, pegadito, sabes que no vino a las convivencias, pero no te esperes a que pase 1, 2, 3. En la primera convivencia que no vaya y que no justifique, ya sea el que lo va a llevar o el que va a venir a convivencias, hácelo del conocimiento al juez. Y no nada más, pídele que aplique una medida. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ok, la Constitución habla de que la impartición de justicia tiene que ser dentro de los términos que marca la ley. He estado leyendo todos sus comentarios y por ahí me parece que era una señora la que decía, tengo 3 años peleando porque las audiencias constantemente se difieren. Y tenemos audiencia y no se lleva a cabo, y otra vez y no se lleva a cabo, y otra vez. El primer requisito para que se lleve a cabo una audiencia es que las partes estén notificadas. Entonces, si tú no estás al pendiente de que tu abogado haya hecho esas notificaciones, a efecto de que el día de la audiencia las 2 partes estén notificadas, así te la vas a llevar. Sobre todo en la Ciudad de México o ciudades muy grandes. Bueno, Nuevo León ya tiene un sistema muy bueno, pero donde es tal la carga de trabajo que los actuarios, la verdad es que necesitas casi ir y darles el expediente y decir, a ver, mira, aquí está, quiero que vayas y notifiques porque tengo audiencia dentro de 1 semana. Tienes que notificar, sobre todo en asuntos familiares, hay que notificar al contrario, hay que notificar al Ministerio Público, hay que notificar al DIF, al PRONIF, o sea, no es una parte, hay que notificar un montón de partes. Entonces, si es tu principal interés ver a tu menor, que tu menor conviva contigo, que no sigan pasando meses, años, semanas sin que te vea, sin que platique, que tú te estás perdiendo de verlo crecer, que eres un padre o una madre responsable, que tú lo que quieres es que tú ser un padre o una madre presente, entonces lucha por eso. Pero es bien importante y quiero insistir mucho en esto, la coadyuvancia entre el abogado y tú, la colaboración entre el abogado y tú. Ajá. Ahora, déjenme ver qué más. Ok.
Vamos a hablar de los niños alienados. Este es un tema muy recurrente en nuestras publicaciones. Es que la señora está alienando a mi menor porque le habla mal de mí, porque le está diciendo cosas que están afectando mi reputación o que están afectando la manera en la que el menor me ve. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Por ahí en YouTube hay un video de un señor, tal vez ustedes lo vieron, donde pone a su hija a vender mazapanes. Y entonces le dice que la niña no quiere estudiar y porque no tiene interés en estudiar, la pone a vender mazapanes, la graba y le dice mazapanera, ándele mazapanera y póngase a vender. No quiere estudiar, ¿verdad? Pues póngase a vender. Eso es alienar a los menores. Porque ustedes creen que ese tipo de corrección, de instrucción, de consejo, llámele como usted quiera, va a impactar favorablemente en la vida de esa niña. No. ¿Por qué? Porque ahorita un celular lo tienen desde los niños, bueno, que ya cuando ya aprenden a moverle un botón, no sé, 4 o 5 años ya tienen celular. Entonces, imagínate cuántos compañeros de esa niña pudieron ver ese video y a cuántas burlas estuvo sometida esa niña después de ver ese video. Entonces, imagínate que tu niño o tu niña vean un video que tú estás subiendo a redes donde tu intención es muy buena porque tú estás diciendo, hijo, hija, aquí estoy, te quiero ver, te extraño. Mira, acabo de ver aquí en el periódico de una persona de aquí de Torreón que preparó una fiesta con brincolines y todo y no le prestaron al menor, se quedó con su fiesta, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿sabes qué? Mira, mi hijo, mira, mi hija, aquí está tu fiesta porque yo te amo y quería celebrar tu cumpleaños y no pude verte. Hasta ahí. Pero no pude verte porque tu mamá, porque tu papá es esto y es aquello y porque te hace y te deshace. Espérate, no. ¿Por qué? Porque ese video que tú estás subiendo con la intención de que tu menor se sienta amado, tu contrario lo puede utilizar como que lo estás alienando. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en contra del otro, de su papá o de su mamá. Entonces, ten mucho cuidado en lo que subes a redes. Este señor, muy bien, una buena lección, tienes que trabajar porque estás en una buena escuela, porque se veía que la niña era de colegio, estás en buena escuela, aprovecha la oportunidad. Hasta ahí muy bien, ponte a vender para que veas cómo se gana el dinero, hasta ahí muy bien. Pero te subo a redes, te exhibo, menoscabo tus emociones, te hago presa del ojo público, ahí ya se perdió la buena intención, ahí ya se perdió el fin que estábamos persiguiendo. Entonces, ten mucho cuidado, mucho amor, mucho todo, pero nada de hablar mal del contrario, porque eso se hace directamente en juzgados. A ver. Ok. De repente tú convives con tu hijo o con tu hija y te dice que su mamá, sobre todo cuando, bueno, esto yo lo he visto mucho, discúlpenme si me refiero a un género en especial, pero es de acuerdo a mi experiencia. Yo he visto mucho que cuando la mamá se vuelve a casar o vuelve a tener una relación con una pareja, sobre todo si llegan a tener un hijo en común, el hijo que solamente era de ella empieza a sufrir diferencias. Entonces, a veces viene tu menor y te dice, ¿sabes qué, papá? El esposo de mi mamá, no sé, me regaña o me pone a lavar los trastos a mí y a mi hermano no. O me pone a bolearle los zapatos para poder cenar y a mi hermano no, etcétera. Entonces, de repente, tú sabes muchas cosas que pasan en aquel hogar y tú dices, ¿y ahora qué hago? Ah, pues ese tal por cual me las va a pagar y no, espérate. Lo que tú tienes que hacer es pedirle al juez que escuche a tu menor. Mira, los juzgados no siempre es el lugar más bonito y es un lugar muy impactante para los adultos, pero para los menores no lo es tanto porque el juez está acompañado siempre del Ministerio Público y se trata al menor de una manera como muy sensible. En alguna ocasión me tocó un muchacho con un caso muy parecido al de esta niña de los mazapanes, que su papá lo puso a vender paletas.
porque el niño sacó malas calificaciones y le tocaban las convivencias con el papá. Y el papá le dijo, si quieres entrar a comer, tienes que vender las paletas. Y yo estaba escuchando al menor enfrente de mí y lloraba de una manera, bueno, tenía como, ¿qué será? 13 años, a lo mejor 14, no sé, y lloraba de una forma que hasta así, perdón, yo soy mamá, yo soy mujer y a mí me duele y fui juez y lo que quieras, pero yo estaba llorando junto con el menor porque yo sentía su dolor. Y me decía el Ministerio Público, oye, o sea, tranquila porque eres la juez, lo siento mucho, pero un juez familiar tiene que ser sensible, porque no son cosas, no son números, son personas. Entonces tienes que ser sensible para escuchar al menor. Y también tienes que ser con una mano dura, por decir, para poder poner límites a los padres. En el sentido de que si el menor vive con la mamá y de repente viene quemado con cigarro y tú le das vista al Ministerio Público, no se va a ir con la mamá y la mamá va a terminar de amolar la situación porque es por tu culpa, voy a ir a la cárcel. Eso nos pasó con esta persona que les comento. Tenía al niño, pero sometido por tu culpa, tu papá me va a meter a la cárcel y ya ves, y entonces el menor ya no sabía ni qué, porque tenía que ir a convivir con su papá y él lo amaba y la pasaba muy bien con su papá porque la esposa del papá lo quiere mucho, pero la otra señora decía, no, porque tu papá es esto y el otro, y entonces la tuvimos que meter arrestada 2 ocasiones por eso, porque el alineamiento era excesivo. Y le pedimos al juez que escuchara al menor y de ahí salió muy buen convenio, porque el menor dijo, yo quiero convivir con mi mamá, no la quiero dejar porque se va a poner triste, porque me va a extrañar, pero quiero convivir con ella una semana y con mi papá una semana. Entonces no se hace lo que el papá dijo o lo que la mamá dijo, sino lo que el menor estaba necesitando en ese momento. Entonces, a partir de entonces, así se llevan las convivencias. Una semana con cada padre y el menor está muy contento y muy feliz. Entonces, es muy importante que si tú lo consideras así, pídele al juez que escuche al menor. Ahora, cuando vamos al centro de evaluación psicológico, psicosocial, mi experiencia también es con respecto a cuando atienden a los varones, porque por lo regular quienes atienden en el centro de evaluación psicosocial son mujeres, por lo regular. Entonces llega el hombre y ni siquiera le han dicho buenas tardes, buenos días, nada. Usted es fulano, 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 pero así, fulano, fulano. Sí, soy yo, siéntese. Oiga, ¿verdad que usted esto? ¿Verdad que usted? O sea, parece la Inquisición. Entonces, hemos batallado mucho con eso, la mayoría de mis clientes son hombres, entonces hemos batallado mucho con eso, porque hay una predisposición, porque se habla de la equidad de género, porque se habla de los derechos de las mujeres, y yo no voy en contra, súper bien, pero el hecho de la equidad de género no quiere decir que las mujeres somos más que los hombres, o que no los necesitamos, o que dura contra ellos, no. Se llama de que tenemos que respetar nuestros derechos, pero la Constitución dice que todos somos iguales, hombres y mujeres, y tenemos que respetar los derechos de hombres y mujeres, hacer oídos y vencidos en juicio con equidad de género. Hay una obligación también constitucional que los jueces tienen que juzgar con equidad de género por igual, tomando en consideración cada caso en particular. Está prohibido la analogía. ¿Qué quiere decir? Si en aquel juicio que se parecía a voy a dictar una sentencia igual porque se parecía mucho. No, cada juicio es diferente. Cada probanza que tú exhibas y la valoración de esas probanzas tienen que ser de manera particular. Pero si tú no me exhibes nada a mi juzgador y te la pasas en redes sociales echándome de que yo me vendo y que yo quién sabe qué, pero tú en juicio yo no tengo nada. Entonces, todo lo que tú me pongas en el escritorio es lo que yo voy a leer, lo que yo voy a valorar, lo que yo voy a sopesar al momento de dictar una resolución. Ahora, hay una probanza muy importante, se llama la presuncional, lo que se presume a través de las probanzas que se exhiben. Porque al momento de yo exhibir una prueba, yo digo qué prueba es, cómo solicito que se desahogue y qué es lo que pretendo probar con ese documento o con esa confesional o con lo que sea, qué es lo que quiero probar con eso. Ok, es lo que yo quiero hacer, pero el juez también tiene que allegarse elementos de convicción.
para que a través de toda ese caudal que tenemos en nuestros antecedentes, en nuestro expediente, podamos tener una resolución apegada a derecho. Entonces, en el Centro de Evaluación Psicosocial, ¿cuál es mi recomendación? Que leas antes de firmar, porque a veces ya está esperando otra persona atrás de ti y ni le lees. Ya le firmaste y ahí dice que tú eres violento con la señora, que tú ves al menor porque no te queda de otra, que realmente tú ya quieres quitarle los alimentos porque es muy grave, ni te fijaste. Entonces, lee lo que vas a firmar. Si no estás de acuerdo en lo que dice el acta que se levantó, no la firmes y pide copia. Que no me quieren dar la copia. Entonces, la Constitución dice que yo puedo grabar a los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Quiero que me dé una copia, la Constitución a mí me respalda para poder grabar. Usted es fulana de tal, yo soy fulana de tal. Es muy importante que en los videos se diga el día, la hora y el lugar. Yo soy fulana de tal, es tal día, tal hora, me encuentro en tal lugar y yo quiero que quede constancia de que la señorita fulana de tal no me quiere dar una copia de lo que acaba de escribir, sobre todo por lo que él o ella plasmó ahí, que por lo regular digo es ella, no corresponde a lo que yo declaré. Ahora, si aún así no, por lo regular hay cámaras. Entonces, pídele al juez a través de un escrito que se chequen las cámaras. ¿Por qué? Porque tú no estás de acuerdo en lo que viene en esa constancia. Esa constancia, el juez la toma muy en cuenta para las visitas y convivencias. Si el psicólogo o el trabajador social por ahí pone algún tipo de observación, el juez lo va a tomar muy en cuenta para qué es lo que va a determinar al momento de las visitas. Entonces, es importante que no firmes al aventón. Es más, tampoco firmes lo que tu abogado te da si no lo lees primero y si no te explica primero cuáles son los alcances de lo que él está presentando. Ya vamos a terminar. Ahora, los convenios son de buena fe. Entonces, si en un juicio de divorcio, por ejemplo, llegamos a un convenio donde dijimos que las visitas iban a ser tal día, a tales horas, en tal lugar, son de buena fe. O sea, si yo dije que yo iba a pasar por el menor a las 5 de la tarde a la casa del señor y resulta que se me hizo tarde, escribo un WhatsApp, le digo, ¿sabes qué? Voy a pasar a las 6 porque salí tarde de trabajar. Entonces, no es que el convenio se tenga que a la letra porque es una situación donde estamos preponderando el derecho de los hijos. Entonces, digo, el derecho es ver a su papá, ver a su mamá. Si no los puede ver a las 5, los puede ver a las 6. Pero también es importante no estirar tanto la liga. ¿Sabes qué? Si yo estoy viendo que no está cumpliendo con el convenio, porque como lo dijimos, no lo lleva a las visitas, hácelo saber al juez. ¿Por qué? Porque el convenio por algo está escrito, porque se tiene que respetar en sus términos. Y por último, hablamos mucho del padre o de la madre custodio, y muchos de nosotros decimos, bueno, el padre o la madre custodio es con quien vive el menor. Entonces, casi en la mayoría de los casos, los menores viven con su mamá. Entonces, la mamá tiene la guarda y custodia. No es cierto. Tienen la guardia y custodia física, pero no legal. Es muy importante que en el juzgado se establezca quién tiene la guardia y custodia legal. Inclusive existe la guardia y custodia compartida. No necesariamente uno de los padres tiene que tener la custodia nada más. La custodia la pueden tener entre los dos y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo 100% del menor en la semana completa o en los 15 días o en el mes que el menor conviva conmigo. Y tú vas a tener la custodia cuando el menor conviva contigo. ¿Por qué es importante la custodia? Porque el padre no custodio es a quien yo le puedo alegar la sustracción de menor. Entonces, y aparte, un domicilio es muy importante en el convenio. A ver, tú, señora, ¿dónde vas a ejercer la guardia y custodia? En el domicilio, muy bien. ¿Y tú, señor, dónde vas a ejercer la guardia y custodia? En el domicilio, muy bien. Si en algún momento el domicilio cambia, lo tengo que hacer del conocimiento del juez. ¿Por qué? Porque yo tengo a mis hijos conmigo y de repente viene el papá y se los lleva para las convivencias y los tiene que regresar mañana, pero ya no los regresó mañana. Entonces yo voy al domicilio y no está.
Entonces, le digo al juez o al Ministerio Público, ¿sabes qué? Vengo a levantar una denuncia por sustracción de menor. ¿Por qué? Porque el señor me los tenía que entregar. Hoy no me los entregó porque ya fui a buscarlo al domicilio donde ejerce la custodia y no hay nadie. Entonces, este tipo de cuestiones son cuestiones finas en las que no siempre ponemos atención. Entonces, la custodia no necesariamente la tiene la persona con quien viven los hijos. Hay que pedir custodia legal. Y déjenme ver si se me está pasando alguna otra cosa. Tuve un caso también donde el juez ordenó a la mamá que dejara que el papá viera a su menor. Y como decía, en el convenio que se suscribió decía, me comprometo a que el papá vea al menor, por decir, los lunes a las 4, de 4 a 4:30 de la tarde en mi domicilio. Pues, ¿qué creen? La señora se lo enseñaba por la ventana. ¿Por qué? Porque decía, yo estoy cumpliendo, porque tú dijiste que se lo enseñara, que lo dejara que lo viera, y lo está viendo. Entonces, mucho cuidado también cómo suscribes tus convenios. No son convenios de machote, también cada convenio tiene su peculiaridad. Entonces, los convenios tienen que hablar de no alienar a los hijos, de no estarles presente y presente parejas, y dile papá, y dile mamá, de las vacaciones, de los días festivos, del día del padre, del día del abuelo, del día de la madre, del día de los cumpleaños, de cómo se llevan las visitas, dónde, cuándo van a salir del país, de los documentos de permisos. Todo eso tiene que venir en un convenio. Y entre más mocho esté tu convenio, entre más sencillo esté tu convenio, es más fácil que se presenten arbitrariedades, porque como el convenio no dice nada, pues entonces lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí voy a llegar porque son las 8:48, no sé hasta qué hora tenemos. Soy Yolanda Fuentes, en Facebook me pueden encontrar como licenciada Yolanda Fuentes, y tengo una página que se llama La LIC Informa, y bueno, voy a estar participando con la organización. Ahora sí, no sé cómo, por favor.